Ser Podcast. Bienvenidos a Sucedió una noche, un programa dedicado al mejor cine de todos los tiempos. I wanna hide from the sun, I wanna live in the dark, I wanna go to the movies. Nobody's waiting outside, but I feel alright, 'cause I'm here on my own. I can kiss Marion and Jane, I can sing in the rain, I can be Superman. I'll never come out again. Las estrellas míticas, los grandes directores, las películas inolvidables. Don't look for me in the town, I'm not lost in the crowd, I am here at the movies. Bobby's driving his cat, and Steve has a shark that's 30 feet long. I can fly over the cuckoo's nest and come again, 'cause I'm totally crazy. My eyes are wide shut at last. Dirige y presenta Antonio Martínez. Saludos a todos y bienvenidos a Sucedió una noche. En el programa de hoy vamos a recordar que hace 20 años fallecía una de las grandes actrices de la historia del cine. Kate Hepburn, la de la mandíbula prieta, tan encantadora como siempre. Hablaremos también del 4 de julio, la fiesta nacional de los Estados Unidos que se celebra el próximo martes. Os contaremos sus orígenes. Desde Filadelfia esperamos una declaración de independencia. 8 de las 13 colonias han recaudado dinero en apoyo de un ejército continental. Y cómo la ha reflejado el cine en numerosas películas. Estamos en julio. ¿Cuántas camisetas llevas? Tengo frío. ¿Tienes frío el 4 de julio? Charlaremos con el director Jacobo Echevarría Torres y en la sección de Cine Incómodo, dedicada a las películas más polémicas de la historia, vamos a recordar un clásico europeo. ¿Te acuerdas de La Dolce Vita? ¿La Dolce qué? La Dolce Vita, una película italiana muy vieja. Fellini. Italiano. Sí. Pues este es el menú que tenemos preparado para hoy, así que abrimos nuestro comedor y empezamos a servirlo ya mismo. I wanna hide from the sun, wanna live in the dark, and I'll never come back. El espectáculo está a punto de comenzar, pero no se alarmen ustedes, no les cobraremos la entrada. Lo que el cine nos dejó. Es tan difícil ser alguien que la gente no olvida. El pasado jueves 29 de junio se cumplieron 20 años de la muerte de la que muchos consideran la mejor actriz de la historia del cine. Se llamaba Katharine Hepburn. Poco después de la llegada de la actriz a Los Ángeles, uno de los columnistas más influyentes de la ciudad escribió: Un tifón flaco, pecoso y presumido llamado Katharine Hepburn ha golpeado Hollywood. Ha roto todas las reglas. Es desagradable y poco cooperativa, desprecia a la prensa a la que solo responde con tonterías, se permite a sí misma ser fotografiada sin maquillaje, con todas sus pecas y, lo que es peor, vestida como un hombre. Y es que Katharine Hepburn fue un toque de modernidad, un bicho raro en el viejo Hollywood. Durante muchísimos años la mujer ha sido ridículamente mimada y acariciada. Yo pido en nombre de todas nosotras que sean justos con el bello sexo. Independiente, liberal y feminista. No desprendía el glamour inalcanzable que se les suponía a las estrellas, y por ello enseguida se ganó fama de extravagante. Como decía el columnista, no usaba maquillaje y solía vestir con monos y pantalones. Hace mucho tiempo que descubrí que las faldas son desesperantes. Cuando oigo a un hombre decir que prefiere a las mujeres con falda, le digo: pruébalo, ponte una. Kate no tenía gente y negociaba directamente con los estudios sus papeles. Tampoco consintió nunca que los publicistas manipularan su biografía ni crearan noticias en torno a ella para despertar el interés del público. ¿Tomarán nota de cómo nos sentamos, cómo andamos, cómo hablamos, cómo comemos? ¿Van a hacer eso? Lo harán, redactado en ese burdo lenguaje para criadas. Su madre era sufragista. De pequeña hacía mucho deporte, llevaba el pelo a lo chico y se hacía llamar Jimmy. Antes de llegar al cine triunfó en los escenarios de Broadway y cuando recibió la llamada del cine viajó a la costa oeste, pero sin perder por el camino su educación liberal.
y sorprendentemente logró trasladar su propia personalidad a muchos de sus personajes. Odio las hipocresías. Va contra mis principios arrodillarme y decir que soy una miserable pecadora. Ni soy miserable ni pecadora. George Cukor, que la hizo debutar en el cine en 1932 con la película Doble Sacrificio y la dirigió después en 8 películas más, dio la mejor definición sobre la influencia que tuvo la actriz. Kate no se parecía a los años 30, sino a sí misma. Luego las chicas empezaron a imitarla y la década se pareció a ella. I can't give you anything but love, baby. La carrera de la Hepburn arrancó como un tiro. Rodó 4 películas en un año y a la cuarta ganó el Oscar por Gloria de un día. Cumpliendo la tradición de Hollywood, mi personaje alcanzaba el estrellato e hizo que Katharine Hepburn también se convirtiera en una estrella. Y gané mi primer Oscar. Era un papel lucido, tuve suerte. Después vendrían títulos de gran éxito como Las 4 hermanitas, Sueños de juventud, María Estuardo o La fiera de mi niña. Bueno, quizás era mejor cantarle. Todo te lo puedo dar. ¡Vamos, canta! Todo te lo puedo dar menos el amor, baby. Solo eso puedo darte. Pero a pesar de su brillante comienzo, Hollywood no dejó de tener en su punto de mira a aquel bicho raro. Poco después encadenó una serie de fracasos y la Asociación de Exhibidores le puso el cartel de veneno para la taquilla. ¿No acostumbra a leer el Variety, señor Mayer? Soy un veneno letal para la taquilla. Estoy marginada, hundida, defenestrada, acabada. Soy el pescado podrido que todos rechazan. Eso dicen. Herida en su amor propio, Katharine rompió su contrato con la RKO y regresó a sus orígenes. Es la actitud de una mujer que quiere conservar su dignidad. Y en Broadway tuvo un éxito arrollador con la comedia Historias de Filadelfia. ¿No había estado nunca en Filadelfia? Es un lugar antiguo y curioso, lleno de reliquias. El multimillonario Howard Hughes, que era por entonces su amante, decidió echarle una mano. Antes de que la obra se estrenara, compró los derechos cinematográficos para mí. Un buen regalo, ¿verdad? Howard no era tonto. Sabía que todas las actrices querrían el papel y temía que nadie me aceptara en la película. Así que ya era mía. Le vendí los derechos a Louise B. Mayer, de la Metro, con la condición de ser yo la protagonista. La versión en pantalla de Historias de Filadelfia fue también un gran éxito y significó la vuelta por la puerta grande de la actriz a un Hollywood que por fin se plegaba a su estilo tan personal. Eres sorprendente. ¿Tú crees? Lo creo. Gracias, profesor, aunque yo no me creo excepcional. Sí lo eres. En 1942 se hizo con los derechos de un guión titulado La mujer del año y enseguida pensó en llevarlo a la pantalla junto al actor al que más admiraba. Yo tenía una historia sobre un cronista deportivo y una columnista política. Se la llevé a Louise B. Mayer y le dije, si quieres es tuya, pero yo quiero ser la columnista y quiero que Spencer Tracy sea el cronista deportivo. Aquel fue el principio de 27 años de relación profesional y amorosa. No tengo más remedio que decirte una cosa. Que peso mucho. No. ¿Entonces qué? Te quiero. La costilla de Adán, La impetuosa, El estado de la unión. Hepburn y Tracy rodaron juntos 9 películas en las que retrataban con humor y romanticismo la eterna lucha de sexos. Has tropezado con un contrincante duro de pelar, ¿verdad? Oh. Eso siempre te pone de mal humor. No es tan malo, no es tan malo. En realidad es una ganga. En la pantalla representábamos a la típica pareja americana. Él era fuerte, pero vulnerable. Yo presionaba hasta que él me paraba y así íbamos cediendo hasta domesticarnos mutuamente. Nunca formalizaron su relación. Él, católico irlandés, no quiso divorciarse de su mujer y ella lo aceptó. Nunca aparecíamos juntos en público. Aprendí a ser invisible en ciertos lugares. Él estaba casado y tenía 2 hijos. Y la señora Tracy se merecía ese respeto. La prensa y los cronistas de sociedad lo sabían y nos dejaban tranquilos. En 1967 rodaron su última película juntos. Adivina quién viene a cenar. ¿Quién? Adivina quién viene esta noche le hizo ganar un nuevo Oscar y consiguió los mejores resultados comerciales de toda su carrera. Aquella fue nuestra última película juntos. Spencer no estaba bien. Stanley Kramer, el director, le convenció para hacerla sacándole de casa para que olvidara sus problemas. Nunca he visto esa película, no puedo hacerlo. Spencer murió a los 17 días de terminarla.
Con el tiempo, la Hepburn, alocada y decidida de sus películas de los años 30 y 40, dio paso a interpretaciones mucho más profundas, porque fue en su etapa de madurez donde la actriz ofreció sus mejores trabajos. Soy fuerte y tengo muchas ganas de luchar. Tengo valor, no soy de esas mujeres que se rinden fácilmente. Descendió en una barcaza a un río africano junto a Humphrey Bogart en La Reina de África. ¿Qué le ha parecido? ¿El qué? Las aguas, lo rápido. Jamás pensé que una simple experiencia física pudiera ser tan estimulante. Ganó su tercer Oscar haciendo de la reina Leonor de Aquitania en El León en invierno junto a Peter O'Toole. ¿Son duras las condiciones de vida en el castillo? Al principio sí fueron duras, pero eso ya pasó. Nunca te liberaré. Has encabezado muchas guerras civiles contra mí. Y estuve a punto de ganar la última. Fue también la loca de Chaillot o una turista americana en Venecia en Locuras de verano. Trabajó a las órdenes de Mankiewicz en De repente el último verano y en España rodó Las troyanas. Hasta protagonizó un western junto a John Wayne en El rifle y la Biblia. A los hombres del oeste, ¿no les molesta que sus esposas disparen mejor que ellos y sean más inteligentes? Solo si no hablan demasiado de ello. Katharine Hepburn consiguió algo que muy pocas actrices logran: trabajar en papeles protagonistas más allá de los 70 años. Caramba con la mujer. Sí, estoy impresionante, ¿verdad? En 1981, a los 74 años, protagonizó una de las películas más famosas de su carrera. En El estanque dorado era una mirada tierna a un matrimonio de ancianos, una película que le emparejó con Henry Fonda, otra leyenda de Hollywood con la que nunca antes había trabajado. Tú eres mi caballero andante, de brillante armadura, no lo olvides. Tú volverás a cabalgar, y yo detrás contigo sujetándome fuertemente, y así iremos lejos, lejos, muy lejos. No me gustan los caballos. El estanque dorado le valió el cuarto Oscar de su carrera. Katharine Hepburn es la actriz que más estatuillas ha ganado en toda la historia de los premios y ocupa el segundo lugar en el cuadro de honor de nominaciones con 12, solo superada por Meryl Streep, que lleva 21. Aunque no lo rechazaba, nunca acudió a recoger sus Oscars, encargando a otros compañeros que lo hicieran por ella. No creo que ni entre los que están hoy aquí, ni entre los que nos estén viendo, haya alguien que no sepa apreciar la cantidad de amor y gratitud que representa la elección de este Oscar, y por ello todos enviamos nuestro cariño a Katharine. Y es que la actriz nunca dio mucha importancia a los premios de la Academia. Bueno, veréis, los Oscars son muy bonitos, pero son de poca ayuda para hacer la colada, porque sí, incluso la reina del cine tiene que lavar y secar su ropa. En 1984, una encuesta pidió a 4.500 estudiantes norteamericanos que nombrasen 10 héroes contemporáneos. En la lista resultante solo había una mujer. Ocupaba el puesto número 7 y era Katharine Hepburn. La actriz había roto las barreras del tiempo y de la edad y se había convertido en un símbolo de la independencia y la modernidad para distintas generaciones. Estoy muy contenta conmigo. Siempre lo he estado. Y disfruto más con lo que ocurre a mi alrededor que la mayoría de la gente. ¿Y te gusta contárselo? Me gusta contárselo. Murió el 29 de junio de 2003, a los 95 años de edad. Unos años antes había declarado: No temo a la muerte. Ha de ser bonita, como un largo sueño. Para mí lo que cuenta es cómo vives. En mi familia tenemos un lema que recuerdo desde siempre. Mis padres lo siguieron y yo también. Y dice así: escucha la canción de la vida. Listen to the song of life. Pues dejamos a Katharine Hepburn porque ahora llega el momento de nuestro juego de las películas. Una pista, las tres que tenéis que adivinar esta semana escuchando un diálogo y un fragmento de sus bandas sonoras son todas películas de los años 90. ¿Sabe? Detecto una fragancia en el aire. No me diga que es jabón, hermana Soglibi. Es asombroso. Yo me dedico a asombrar. Mi abuela me regaló 3 pastillas por Navidad. Oh, estoy loco por su abuela.
Necesito que hagas algo por mí, como amigo. Lo que quieras. Necesito que me encuentres un médico. Pero si acabamos de ver a uno. No esa clase de médicos, sino de los que arreglan la cabeza. ¿Vas a cambiarte la cara como Sonny Black? Pues que no te dejen la nariz como la suya. Parece un cerdo. No, un cirujano plástico. ¿Qué pasa? ¿Tengo que deletreártelo todo? Ahorraríamos tiempo. Me refiero a un médico de la cabeza, como un psiquiatra o... ¡Coño! Eso es como una de esas experiencias extrasensuales. Out of the tree of life I just picked me a plum. You came along and everything started to hum. Still it's a real good bet, the best is yet to come. Creemos que es una especie de llamada, como un aviso para atraer nuestra atención. Pues si de atención se trata, no puedes quejarte. Y algo sobre Vega. Llevamos años observándola sin resultados. Y de pronto, ayer, comienzan a emitir números primos. ¿Por qué? Bueno, yo no diría ayer. Llevan emitiendo la señal desde hace 26 años. Y ahora vengo yo, como siempre, con las soluciones para que comprobéis si habéis acertado. En el primer diálogo, el que olía ese aroma a jabón fresco era Al Pacino, en su papel de ciego en la película Esencia de Mujer, por el que ganó el Oscar. Y luego bailaba con Gabriel Anwar el famoso tango Por una cabeza, que inmortalizó Carlos Gardel. A continuación, el mafioso Robert De Niro le pedía a uno de sus compinches que le buscara un psiquiatra, en la película Una terapia peligrosa de Harold Ramis, y escuchábamos a Tony Bennett cantando uno de los temas de su banda sonora, The Best Is Yet to Come. Y terminábamos con la astrónoma Jodie Foster hablando del mensaje que habían recibido de una lejana estrella llamada Vega en Contact, película dirigida por Robert Zemeckis en 1997. Y lo que suena de fondo es la música que el compositor habitual de Zemeckis, Alan Silvestri, compuso para este film. Dale un título y lo escribirá. Enciclopedia Curiosa del Cine. Parece más una bomba que un libro. Este próximo martes es 4 de julio, la fiesta nacional de los Estados Unidos, una celebración que hemos visto en numerosas películas. Por eso le hemos pedido a nuestra enciclopedia que nos ilustre sobre dos cosas: cómo nació esa fiesta y cómo ha sido reflejada en el cine. Necesito a todos los soldados americanos para un ensayo, por favor. Los ingleses van a estar representados por los especialistas. Así que pónganse las casacas rojas. Todos los colonos a la derecha y los... Se rueda una película sobre la guerra de la independencia norteamericana. A pesar de tratarse de uno de los episodios más apasionantes de la historia de los Estados Unidos, es, con diferencia, la guerra que menos juego cinematográfico ha dado a Hollywood, con muchísimas menos películas que otros conflictos bélicos, como la Primera y la Segunda Guerra Mundial o la Guerra de Vietnam. A pesar de todo, hay unas cuantas películas notables sobre el tema, como Corazones Indomables, de John Ford, El Capitán Jones, de Jon Favreau, Pasión de Libertad, de Frank Lloyd, Revolución, de Hugh Hudson, o El Patriota, de Roland Emmerich. Nosotros ahora vamos a contaros otra película, la película de los hechos históricos. ¡Atención! ¡Vamos a rodar! ¡Acción! Exterior día, julio de 1776. La cámara nos muestra a una multitud intentando derribar una estatua del rey Jorge III de Inglaterra. ¿Qué os parece, Su Majestad el Rey? Las relaciones entre la metrópoli británica y sus colonias habían ido empeorando en los años anteriores. Es hora de tomar las armas y Mi nombre luchar. es Peter Howard y perdí casi todo mi oído y mi pierna izquierda luchando por la corona en la Guerra de los 7 años. ¿Y el rey Jorge cómo me recompensó? Cortándome la otra pierna con sus impuestos. Para paliar los gastos que había supuesto la guerra contra Francia, Inglaterra decidió aumentar los impuestos a los colonos americanos.
tasas sobre el azúcar, el timbre o el té, que provocaron diversos incidentes y el descontento general entre la población. Somos ciudadanos de una nación americana y nuestros derechos se están viendo amenazados por un tirano que está a 3.000 millas de aquí. Hubo levantamientos armados en colonias como Massachusetts o Virginia que fueron reprimidos duramente por el ejército inglés. La realidad de las atrocidades británicas es demasiado terrible para relatarla. 400 patriotas muertos. No eran soldados profesionales, caballeros, sino ciudadanos normales de Massachusetts que voluntariamente dieron su vida para defender lo que por derecho era suyo, su libertad. Recogiendo ese malestar, políticos como John Adams, Thomas Jefferson o Benjamin Franklin convocan en Filadelfia el segundo Congreso Continental de las 13 colonias, con representantes de cada una de ellas para buscar una solución. Su primera decisión es enviar una carta a Jorge III con sus reclamaciones y quejas, esperando medidas de su parte que alivien su situación, pero este solo responde con amenazas. Muchos de mis súbditos, engañados por una conspiración de sediciosos, han olvidado la lealtad que deben a la potencia que les ha protegido y apoyado, y han declarado la rebelión y una guerra contra nosotros. Para aquellos que persistan en su traición, el castigo será morir en la horca. Es entonces cuando se plantea la necesidad de independizarse de Inglaterra, algo que los representantes de algunas colonias rechazan. Toda la furia de los ingleses se desatará. Los indios camparán a sus anchas por la frontera. Los negros se levantarán para aniquilarnos. Otros piensan que aún no ha llegado el momento, ya que todavía no están preparados. La independencia sin unanimidad no significa nada. Estoy de acuerdo con usted, doctor. Los 13 relojes deben sonar al unísono. Tras meses de debates, finalmente el delegado de Virginia, Richard Henry Lee, presenta una propuesta formal. Estas colonias son, y por derecho deben ser, libres e independientes como estados, y toda relación política entre ellos y el país de la Gran Bretaña es, y por derecho será, completamente disuelta. Thomas Jefferson es el encargado de redactar el borrador original del documento. No solo es una declaración de nuestra independencia, sino de los derechos de todos los hombres. En esta declaración, Jefferson justificaba el derecho a la rebelión ante las injusticias británicas y proclamaba la creación de los Estados Unidos de América. Los derechos humanos se tomaban por primera vez en la historia como fundamento para establecer un sistema de vida común en libertad. El 2 de julio de 1776, el Congreso de Delegados vota la propuesta. New Hampshire vota sí. Rhode Island vota sí. Massachusetts vota sí. Y gracias a las negociaciones en la sombra de Franklin y Adams, las colonias reticentes cambian a última hora el sentido de su voto. La votación es la siguiente. 12 votos a favor de la independencia, ninguno en contra y una abstención. La resolución ha sido aprobada. La mañana del 4 de julio de 1776 se envía la declaración a la imprenta y se proclama ante la multitud. Nosotros, los representantes del pueblo de los Estados Unidos de América, solemnemente publicamos y declaramos que estas colonias unidas son, y por derecho deben ser, estados libres e independientes. En los días siguientes, los periódicos de los 13 estados la publican en sus páginas y la noticia llega a todos los territorios. Sostenemos como evidente dicha verdad, que todos los hombres son creados iguales y son dotados por su creador de ciertos derechos inalienables. La reacción inglesa no se hace esperar y así comienza la Guerra de la Independencia de la que hablábamos al principio. Guerra que durará más de 8 años y que terminará con la victoria del ejército norteamericano comandado por George Washington y la proclamación de un nuevo país. ¡Dios salve a nuestros estados americanos! ¡Dios salve a nuestros estados americanos! Y ahora cambiamos de tono y de argumento porque esa declaración de independencia promulgada el 4 de julio de 1776 es la que los estadounidenses celebran cada año con su fiesta nacional, fiesta que hemos visto retratada en muchas películas. Buenos días, Washington. Empezamos otro precioso fin de semana del 4 de julio. Si tiene un buen plan, ya puede ponerse en marcha. El 4 de julio aparece como marco en películas de todo tipo, comedias, dramas o thrillers, y ambientando las historias más variadas. El paraíso, atrapada en una isla con los strippers de Tampa.
El mejor 4 de julio de mi vida. Un 4 de julio era la fecha en la que un grupo de terroristas bloqueaba el sistema de ordenadores que controlaba las comunicaciones, transportes y energía del país en La Jungla 4.0, la cuarta entrega de la saga protagonizada por Bruce Willis. Estadounidenses, es hora de meter el miedo en los corazones de los ciudadanos. Y claro, el bueno de John McClane tenía que ponerse manos a la obra para salvar una vez más a los Estados Unidos. Y un feliz día de la independencia. El 4 de julio de 1969, el asesino en serie de Zodiac cometía su primer crimen. Departamento de Policía de Vallejo. Quiero informar de un doble asesinato. ¿Puede decirme su nombre y de dónde A 1,5 kilómetros hacia el este, por la Columbus en dirección al parque. Encontrarán a unos chicos en un coche marrón. Los he matado con una Luger 9 milímetros. Y un 4 de julio todos los años se abría la temporada de verano en la isla de Amity. Amity es una ciudad de veraneo. Los veraneantes dejan dólares. Si no pueden nadar aquí, entonces lo harán en las playas de Cabo Cod, Newhampton, Rhode Island. No los vamos a utilizar como pasto de tiburones. Nunca hemos tenido ese problema en estas aguas. Pero un segundo ataque del escualo ese día confirmaba la existencia de un tiburón asesino manejado por Spielberg. ¡Todo el mundo fuera! ¡Fuera de banda! ¡Fuera! Un 4 de julio de 1827 se daba también el primer paso hacia el final de la esclavitud, proclamando su abolición en Nueva York, tal y como lo veíamos en la película de Scorsese, Gangs of New York. ¿Está diciendo que no somos diferentes a los negros? ¡Vuelve a África, negro! ¡Vuelve a África! ¡Dejadle en paz! ¡Dejadle en paz! I'm a Yankee Doodle Dandy, Yankee Doodle do or die. A real life nephew of my Uncle Sam, born on the 4th of July. El 4 de julio era el cumpleaños de George M. Cohan, el mítico artista de Broadway al que daba vida James Cagney en la película Yankee Dandy. ¿Cómo le llamaremos? Bueno, teniendo en cuenta que ha llegado el 4 de julio, ¿qué le parece George Washington Cohan? Oh, lo de George está bien, pero Washington será demasiado largo para una cartelera. George Michael Cohan. Ah, sí. Y obviamente, ya que su título así lo indica, era el cumpleaños también de Ron Kovic, el personaje que interpretaba Tom Cruise en Nacido el 4 de julio. ¡Feliz cumpleaños, Ronnie! ¿Es para Ya mí? tiene admiradores. Sí, claro, ábrelo. Es un detalle muy bonito, Donna. Dale las gracias, Ronnie. Muchas gracias, Donna. ¿Vas al bosque esta noche? Habrá fuegos artificiales. Y cómo olvidar el épico discurso del presidente Bill Pullman en Independence Day, arengando a sus pilotos antes de combatir a los extraterrestres y extendiendo la fiesta del 4 de julio a toda la humanidad. El azar ha querido que hoy sea 4 de julio y que de nuevo vayáis a luchar por vuestra libertad. No para evitar tiranía, opresión o persecución, sino la aniquilación. Luchamos por nuestro derecho a vivir. Y si vencemos hoy, el 4 de julio ya no será únicamente una fiesta norteamericana, sino el día en que el mundo declaró al unísono: no desapareceremos en silencio en la oscuridad. ¡Vamos a vivir! Hoy celebramos nuestro Día de la Independencia. Así es la fiesta del 4 de julio que hemos visto en tantas películas, adornada siempre con banderitas, desfiles y sus correspondientes fuegos artificiales. Una fiesta que todos los estadounidenses celebran, todos o casi todos. Yo ni siquiera celebro el 4 de julio, celebro el Día de la Bastilla. El Día de la Bastilla es mi gran fiesta. Sucedió una noche. El cine clásico en la SER.
Este es el tema principal de Willow, una película de ese subgénero del cine de aventuras que llamamos de espada y brujería y que Ron Howard dirigió en 1988 con Val Kilmer de protagonista. El autor de su banda sonora era James Horner. Y vamos a conocer ahora a quién tiene de invitado Helio Castro esta semana en el cine de su vida. Si ese avión despega y tú no estás a su lado, te arrepentirás. Tal vez no hoy ni mañana, pero sí muy pronto y para el resto de tu vida. El cine de su vida. Es de Casablanca. Toda mi vida he estado esperando decirlo. Hoy nos visita Jacobo Echeverría Torres, que ha dirigido Mujeres Olvidadas, un documental en donde se cuenta la represión que sufrieron muchas mujeres tras la Guerra Civil Española y durante el franquismo. Mujeres Olvidadas está ahora proyectándose en varios cines de España y con Jacobo Echeverría hemos hablado de este film y también de cómo se ha reflejado en el cine de ficción la memoria democrática. Bueno, yo soy abogado, estudié y compaginé mis estudios de mi licenciatura en Derecho en la Autónoma con mis estudios de cine, de realización de televisión y dirección cinematográfica. ¿De qué trata esta película exactamente? No es una película, es un documental. Pues este proyecto empezó a gestarse allá por el año, ha llovido bastante, de 2017 empezó a gestarse en mi cabeza y elaboré un dossier, dijéramos, casi universitario de tesis sobre el asunto y luego lo desarrollé con mi guionista. Y luego me interesaba transmitir el mensaje de que era un conglomerado de mujeres tan dispares, porque había cenetistas también, había socialistas de las Juventudes Socialistas Unificadas, había del Partido Comunista, había marxistas, había gente más de centro, dijéramos, o menos vinculada a la política. Entonces me interesó con dar pinceladas sobre cada una de ellas para ver el elemento común. Y el elemento común, en mi opinión, era ser mujer y roja en aquellos tiempos desastrosos y las que se les equiparaba con el demonio. En cada pueblo y ciudad había prisiones de mujeres. Todas fueron maltratadas y medidas con las mismas varas que nuestros presos hermanos. Solo que ellos no fueron violados, ni en sus brazos murieron sus pequeños hijos, comidos por el hambre, las torturas y los largos años de prisión. Lo sufrieron con la misma fortaleza y dignidad que los hombres. ¿Por qué las mujeres son aún silenciadas? ¿Y los avances de la democracia? Todavía somos un valor cero. Yo he estudiado dirección cinematográfica y bueno, pues mi vocación, aparte de vocación documentalista, pues me encanta la ficción, la recreación. Y creo que en esto aporta mucho, sobre todo a las generaciones que vienen detrás de nosotros. Porque pues uno puede querer primar el mensaje, pero en mi experiencia, si el mensaje se transmite de manera aburrida, monótona o monocorde o aséptica, como veo muchísimos documentales, con voces lineales, sin color, pues creo que, insisto, no solo a mi generación, que también, pero a las que vienen detrás, el mensaje no les llega si no ven un poco de atractivo. Y este elemento, la ficción, pues creo que ayuda a ello. En mi opinión, a la gente no nos gusta que nos hable otro de temas que han marcado tanto nuestra vida familiar e incluso que siguen marcando nuestra vida en la actualidad. Entonces uno tiende a hacer la técnica del avestruz, en mi opinión, que es mejor no me hables de esto. Y pone como excusa que se han hecho muchas al respecto. Ni siquiera se han hecho muchas novelas. Desde luego no se ha hecho mucho teatro tampoco. Se hizo más teatro durante la guerra que sobre esos temas que posteriormente, en mi opinión. Y películas y documentales se han hecho un número limitado, lo que pasa es que se han hecho de una época pues reciente hasta ahora, que es desde la época democrática en adelante. Muero como debe morir una inocente. Adiós, mamá. Adiós para siempre. Tu hija ya jamás te podrá besar ni abrazar. Que mi nombre no se borre de la historia. Las 13 rosas, de Emilio Martínez Lázaro, que es una estupenda película. Luego también estaba Libertarias, de Vicente Aranda, sí, que es otra estupenda película. En fin, el problema es que también el tema es tan amplio que da para mucho más de lo que tenemos, en mi opinión.
casos que hablamos, que reflejo en mi película documental, es el de Tomasa Cuevas, que pues, la mujer una vez terminó ya en el tardofranquismo, en los años 60, 70, pues ella había sido una presa y era durante muchos años condenada a muchos años de prisión, y ella pues se dedicó, primero en su mente y luego con un aparato analógico de grabación, a grabar testimonios de sus compañeras presas, y luego lo reflejó en un libro. ¿Y no se puede suponer por qué estuve en prisión? Pues aquí lo dice, en las primeras páginas, y en los 3 míos lo dice todo, porque todos son compañeras de la cárcel y son testimonios de ellas. Y es lo único que me preocupaba, los testimonios de mis compañeras. En el caso de mi generación todavía permanecía algo que vivieron mucho más mis padres y toda la generación de mi madre y de mi padre, que es un cierto no querer hablar de, por lo triste, por lo duro, por verse envuelto en aquello que fue un drama nacional. Creo que ahora no ocurriría ya. Aquí tiene que haber voluntad. Cuando hay voluntad, tampoco importa la tecnología. Tatuada con aspereza de balas y cárcel. Las salas cinematográficas pues no eran tampoco el objetivo primordial. Ha sido una circunstancia que yo creo, humildemente, al ver que ha quedado una película, un documental bastante solvente y digno, aparte de interesantísimo en el ámbito de temática. El grado de represión, de control sobre las mujeres durante la dictadura y aún después, pues fue una represión altísima, ¿no? Que fue desde luego mucho más allá del control y de la represión ideológica, ¿no? Y política. Pues se ha abierto la puerta de que salgamos en Madrid, de que salgamos en Vigo también, en Santiago, creo que vamos a Valencia, hemos salido ya en Murcia también, pero ha sido casi azaroso la cuestión, no ha sido una cuestión, dijéramos, premeditada. Yo siempre, el objetivo de documentalistas y cineastas es salir en salas, no se ve igual el cine documental ni se piensa igual en casa que en la pantalla del móvil que en una sala cinematográfica. Y surgió la posibilidad, y todavía estáis a tiempo de ver el documental pues en la sala Embajadores, de los Princesa estuvo, en fin, y seguiremos el circuito, no nos damos por vencido, pero fácil no ha sido, ¿no? Matilde Landa, republicana, no pudieron colgar de tu pecho ni crucifijos ni sotanas. Matilde Landa, republicana, no pudieron colgar de tu pecho señales amargas. Matilde Landa, republicana. Sucedió una noche. El cine clásico en la SER. 1, 2, 3, 4. Red, set, go, man, go. I gotta get let out and so I'm ready. Ready, 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 I'm ready. Ready, 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 ready. Ready, 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 true. Rock and roll, cold, dance, Julie, come and become a Sweeney Park. Him, the rock and roll, baby, she's out, but I'm ready. Ready, 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 I'm ready. Ready, 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 I'm ready. Ready, 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 true. Rock and roll, collar, flat, cow, can, I'm a Dominic Down. I head up all again, do the shot, cowboy. Joe, Julie, Germany, cats are gonna wild. I'm in the summer dance, play by, I'm ready. Ready, 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 I'm ready, I'm ready. Ready, 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 I'm ready. Ready, 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 I'm ready, 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 true. Rock and roll, morning, big on my sugar, long, fat, G, rock and roll, a belly phone, the stand. Show to the left, show to the right, on the rock and roll to the alley, right, I'm on ready. Ready, 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 I'm ready. Ready, 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 I'm ready. Ready, 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 I'm ready, 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 true. Rock and roll. Este es Adriano Celentano cantando un clásico del rock and roll, Ready Teddy, tal y como lo hacía en la película que traemos hoy en Cine Incómodo. Por entonces Celentano tenía solo 22 años y era poco conocido aún, ya que acababa de sacar su primer disco. Luego se haría mundialmente famoso como cantante y también como actor, ya que protagonizó una veintena de películas. Pero vamos ya con Jack Bourbon. Jack Bourbon presenta
Cine incómodo. ¡Basta! No estoy dispuesta a consentir inmoralidades en nuestras pantallas. Este espectáculo degradante y depravado ha de terminar ahora mismo. Sexo, violencia, religión, política. ¿Oyes ese silbido? Es una bomba que cae del cielo y va a impactar en 400 cines a la vez. Las películas más polémicas de la historia del cine. ¿Qué tal, amigos? La película que os traigo hoy es un clásico del cine italiano y por extensión de todo el séptimo arte, La Dolce Vita, dirigida por Federico Fellini en 1960. El impacto social que tuvo la película en todo el mundo fue enorme. Tan solo un año después de su estreno, un respetado diccionario norteamericano incluía ya la expresión Dolce Vita con el significado de vida de indolencia y satisfacción inmoderada de los propios deseos. De igual forma, el personaje del fotógrafo que trabaja con el periodista de la película y que se llama Paparazzo dio nombre a partir de entonces a estos profesionales del periodismo gráfico, los tan nombrados paparazzi. Paparazzo significa mosquito en el dialecto de Rimini, la ciudad natal de Fellini, y era el mote que éste le puso a su compañero de pupitre en la escuela porque era un niño muy inquieto y molesto, revoloteando todo el rato en torno a los chicos más populares del colegio. Vamos, como los fotógrafos de la Dolce Vita en la famosa Vía Veneto. Cuando se estrenó La Dolce Vita, Fellini tenía ya cierta fama de provocador en Italia, pero a partir de entonces su nombre se convirtió directamente en sinónimo de escándalo. ¡Ah, no! ¡Será como Sodoma y Gomorra! ¡Yuhu! El director se había propuesto hacer un retrato de la Italia amoral y codiciosa que se estaba gestando en aquellos años de rápido crecimiento económico. ¿Sabes cuál es tu problema? Tienes demasiado dinero. Y el tuyo, no tener bastante. Una sociedad hastiada y vacía. Tú, intelectual, ¿por qué no inventas algo para divertirnos? El director rompía con su cine anterior, más cercano al neorrealismo, y se adentraba en un mundo simbolista y a veces cercano al surrealismo que posteriormente veríamos en otras muchas películas suyas. Vámonos por ahí con esa fulana. ¿Qué estás tramando? Nada, damos un paseo y luego la acompañamos a su casa. La Dolce Vita tenía una trama difusa formada por una serie de episodios que venían sugeridos por distintos escándalos que habían sucedido en Roma en los años anteriores. A mí Roma me gusta mucho. Es una especie de jungla, cálida, misteriosa, donde uno puede esconderse. Episodios que vivía el personaje protagonista a lo largo de varios días. ¿Con qué nos deleitará el gran periodista? ¿Con un bonito artículo acerca de la aristocracia vacía y depravada? Marcello Mastroianni es ese periodista que deambula por las noches en Vía Veneto, en busca de historias que alimenten las crónicas sociales que escribe. El productor Dino De Laurentiis quería una gran estrella norteamericana para el papel, pero Fellini tenía otra idea. Marcello Mastroianni lo recordaba así. Lui mi dice, il produttore vuole Paul Newman è troppo importante. Fellini me dice, los productores quieren a Paul Newman, pero él es un hombre importante y yo quiero a un tipo con una cara vulgar como la tuya. Me resultó un poco violento y para darme algo de importancia le dije, bien, pero me gustaría ver el guión. Entonces Federico me entrega un folio con un dibujo hecho por él en el que se ve a un hombre en una barca con un pene enorme que le llega hasta el fondo del mar y unas sirenas nadando a su alrededor. Me debí poner rojo o verde, no sé, pero le contesté, vale, acepto, es interesante, el tema me fascina. Sí, es muy interesante, sí, el tema me fascina. En la película, Fellini mostraba la fauna que se movía por la Vía Veneto, la calle de moda en Roma en aquellos años, a la que acudían los famosos y todo aquel que quería dejarse ver. Vaya ambiente que hay aquí por la noche. ¿Y es así siempre? Sí. Pero el director no quiso sacar las cámaras a la calle. Necesito una Vía Veneto más real. La Vía Veneto real no es lo bastante real. Hizo construir una Vía Veneto a su gusto en los estudios de Cinecittà, un gasto extra que, para ser aprobado, obligó a Fellini a renunciar a su porcentaje de taquilla. Un mal negocio. El director cobró solo un sueldo de $50.000 por su trabajo, mientras que Laurentiis confesó haber ganado más de 8 millones con la película. Para compensarle algo, le regaló a Fellini un reloj de oro igual al suyo. El primer pase ante la crítica de la película resultó un éxito.
Casi todos los periodistas quedaron encantados y Fellini no hizo caso de las advertencias que lanzaron unos pocos. Señores, otro escándalo a la vista. Fellini pronto lo pudo comprobar en carne propia el día del estreno en un cine de Milán. Número de striptease inaugural y simbólico de nuestra querida Nadia, con bautismo de su muerte. ¡Hombre, basta ya! ¡Los italianos no somos así! Durante la proyección se habían escuchado algunos murmullos que se convirtieron en bronca salvaje cuando llegó la escena del striptease. Fellini, su mujer Giulietta Masina y Mastroianni tuvieron que abandonar la sala entre empujones y escupitajos. Eres un cerdo, una limaña, y en el fondo me das pena. ¡Te maldigo! Al día siguiente, el director recibió en su casa más de 400 telegramas acusándole de ser un traidor a Italia, un ateo y un comunista. ¿Saben lo que la burguesía milanesa no pudo soportar? La escena de la orgía. Les trastornó completamente. Sufrieron una agonía al verse a sí mismos en el espejo. El descontento de una parte del público no fue exclusivo en Milán, también en Roma y otras ciudades. Así lo recordaba Fellini en una entrevista. Poi ieri sera ho incontrato un tipo. Esta tarde me he encontrado con un tipo. Me paró y me dice: Fellini, debo decirle que su película no me ha gustado porque no comparto en absoluto las extravagancias que aparecen en ella. No creo que la vida sea así. Luego, una señora en un Cadillac, conducido por un chofer, hace parar el auto y me dice: ¿por qué en su película no hay ni una sola persona normal? Una persona normale. La película repartía palos para todos: la iglesia, los medios de comunicación, la gente del cine, los intelectuales pretenciosos. Aunque leas mis libros, nunca los comprenderás. Eres demasiado primitivo. Y sobre todo a la aristocracia ociosa y decadente. ¿Sabéis una cosa? En el castillo de mi cuñada una vez vimos aparecer a una niña con un cirio en la mano. Existe otra versión, luego se supo que ni era tan niña ni tenía cogido un cirio. Desde luego, ¿cómo sois, brutos? A los pocos días del estreno, la Iglesia Católica condenaba desde el púlpito a todo aquel que fuese a verla. ¡Los niños de la Virgen! ¿Eh? ¡El Prado del Milagro! ¿Dónde está? ¡Por allí! Según los curas, Fellini fomentaba la promiscuidad sexual, justificaba el suicidio y se burlaba de los milagros. Los niños se han levantado y corren. Corren ensimismados de un lado para otro. Gritan, afirman que venga la Virgen. La multitud les sigue enloquecida. Las escenas de sexo, por otro lado de lo más ingenuas, también molestaron bastante. Si ponéis en un mercado persa, yo me quedo en pelota viva. Se me da de miedo. No, por favor, estamos hartos de verte desnuda. En especial el famoso striptease de la fiesta. Pero Nadia, no has debido quitarte el sostén tan pronto. El sujetador es lo último que se quita, ¿o no? También la exuberancia de la actriz Anita Ekberg. ¿Quién es? Es sueca, ¿no? Mi madre, no quiero verla porque lo pagará mi mujer. ¡Viva Suecia! Ella es la protagonista de la escena más famosa de la película. Marcello, come here. Hurry up. Aquella en la que se baña en la fontana de Trevi. Sin embargo, no fue esa la que más molestó a la iglesia, sino otra en la que la actriz visitaba el Vaticano vistiendo un traje de sacerdote. Aquí está la pechugona de oro. Espero que sin su marido. La prensa católica aseguraba que esa secuencia vulneraba el Código Penal italiano y exigía que la película fuera retirada. Una campaña a la que también se sumaron algunos medios de comunicación, ofendidos por la imagen de carroñeros que la película daba de los periodistas. Por favor, mire aquí. Pareces una estrella. Siempre con la misma historia. Es que esos no se cansan nunca. Paparazzo, ya vale. Hay que comer, señora, hay que comer. Ya tendrías que estar acostumbrada. Los partidos de la derecha forzaron incluso un debate en el Parlamento para decidir si la película debía ser o no prohibida, pero finalmente no ocurrió nada. De todas formas, no fue la reacción de la Iglesia, de la prensa o de los políticos lo que más dolió a Fellini, sino el rechazo de amplias capas del pueblo llano que, sin haber visto la película, condenaron también al director. En la ciudad donde vivía mi madre, la gente se refería a ella como la mamá del hombre que había hecho la Dolce Vita, y durante bastante tiempo tuvo que escuchar murmullos y comentarios a su paso. La Dolce Vita ganó la Palma de Oro en el Festival de Cannes, pero eso no evitó que tuviera problemas de censura en muchos países, entre ellos España. Estas son literales algunas de las notas escritas por los censores españoles en el informe de la película. Una verdadera porquería. Se suceden los planos obscenos y groseros sin ningún contraste. Es repugnante.
Todas las mujeres que aparecen en la película son desequilibradas y golfas. Estéticamente la obra obedece a una mentalidad pederástica. Mostrar la podredumbre de Occidente implica apoyar las consignas oficiales del Kremlin sobre cinematografía. La película no se estrenaría en nuestro país hasta 1981, pero España fue la excepción. La Dolce Vita fue la película más taquillera en Europa en aquel año 1960. En Italia batió récords de recaudación. Tal era la curiosidad que despertaba que en Roma y Milán varios cines iniciaron sesiones matinales solo para proyectarla. Precedida de un rumor insistente de escándalo. De los ecos de las polémicas, protestas, anatemas y hosannas, se había estrenado en la comarca una película sensacional. El párroco de San Fermín había lanzado su furia contra esta película licenciosa y animaba a los fieles a boicotearla, pero con escaso resultado. Se dan orgías dignas de Tiberio, se cambian las mujeres, striptease, vamos a verla. Fellini nunca entendió ese éxito, como tampoco había entendido el escándalo. Mi intención con la película no fue entendida, nunca quise escandalizar. Tan solo desdramatizar unos personajes y unos ambientes relacionados con la famosa angustia existencial. El título tampoco fue comprendido, no era un canto a la vida dulce y fácil, como dijeron algunos. Todo era pura ironía. La película tuvo además una consecuencia desagradable para Fellini. Con ella comenzaron los problemas con la hacienda italiana que le trajeron de cabeza varias veces a lo largo de su carrera. Lo contaba él mismo en una entrevista. Comenzó una auténtica persecución como si yo fuera el productor. Él fue quien realmente hizo una fortuna con esa película. Pero yo no. Me llevó casi 2 años hacerla, así que para mí estuvo lejos de ser una película beneficiosa económicamente. En fin, amigos, hasta la semana que viene. Continuará. Pues esto ha sido todo por hoy. Elio Castro y Antonio Martínez hacemos Sucedió una noche con Laura Martínez a cargo de las redes sociales. Nos vamos a despedir, como siempre, con una versión de una canción de cine. Hoy corre a cargo de Bobby Darin, un cantante norteamericano muy famoso en las décadas de los 50 y los 60 del siglo XX, cuyo biopic protagonizó Kevin Spacey en 2004 en la película Beyond the Sea. La canción de Bobby Darin, que ya suena de fondo, es una versión de un tema de la película 7 novias para 7 hermanos. Un saludo para todos y hasta la semana que viene. Feminine polecat vowing to be true. Ooh, can't make no vow to a herd of cows.
to shoot the breeze. Can't shoot no breeze with a bunch of trees. Why can't I lose these lonesome polecat blues? Cadena SER. La radio.